multiplicaciones. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le encanta sumar y multiplicar. Al diablo le encanta restar y dividir. Mire, así que ahí ve usted que el grupo se hace. Pero yo sé que usted es de los grupos que suman y multiplican. Hubiera querido estar sentado ahí diciendo amén. Somos de los que sumamos y multiplicamos para la gloria del Señor. Mire, si algo bueno, si algo lindo se llevó la gente, los invitados que vinieron, fue que se llevaron una impresión linda de esta casa, de la gente que sirve, de la gente que hay dinámica. En esta iglesia no es para haraganes, hermano, en esta iglesia es para gente que le echa ganas, amén. Aquí hemos estado dándole con todo. Mira, hubo gente que vive de temprano a hacer todas las actividades. Bueno, los de cafetería también, gracias por atender a la gente. Iniciamos esta serie y para eso vamos a dejar al predicador invitado esta tarde. Vamos a recibirlo con un fortísimo aplauso a mi hijo amado Elías. Va a arrancar esta serie, así que el Señor te use poderosamente. Bienvenido, adelante. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo, qué alegría que usted está aquí congregado. Saluda a su hermano que tiene a la par, el que tiene adelante, atrás. Dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Después de desvelarnos, ¿verdad, hermanos? Yo todavía los veo un poco cansados. Los veo chinos así, miren, algunos. Pero mire qué alegría, qué bueno es que usted ha tomado. La mejor decisión que usted ha tomado en este día es el estar aquí en la casa del Señor. Usted puede haber dicho, no, me siento cansado todavía, mejor me voy a quedar descansando o probablemente paseando. Pero mire, Dios honra esa decisión que usted tomó de estar aquí reunido en la casa del Señor escuchando su palabra. Amén. Así que bueno, vamos a introducir esta nueva serie. Como ya escuchamos, el pastor introdujo, vamos a ir a nuestras Biblias. Quiero que use conmigo el libro de Hechos, su capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, versos 9 y 11. Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Padre bendito, que en esta tarde, en esta noche, Señor, tu palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para escuchar y aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, lo que tú quieres de nosotros como pueblo, como iglesia, Padre. Que todo hermano que haya venido con alguna circunstancia, algún problema, Padre, que hoy pueda ser solventado, que hoy pueda traer una palabra de bendición y de fortaleza para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Puedo tomar su asiento, hermanos? Pues hemos titulado al mensaje de esta noche, el poder de la unidad. Diga conmigo, el poder de la unidad. Como les repito, estamos en una nueva serie. Les recuerdo que los jueves son de series. Ya terminamos la semana pasada la serie de Reconstruyendo a la Familia. Y hoy pues vamos a iniciar una nueva serie. Como ya dijo el pastor, se titula El poder de la unidad. Entonces, vea qué interesante. En este pasaje que acabamos de leer, en esta cita bíblica, se sitúa después de la resurrección de Cristo y que Él ya se le apareció a María, después de que lavó su cuerpo durante 3 días, se le apareció a sus discípulos. Y luego, en este pasaje entendemos
que dos varones que llegaban a Galilea, al ver al Señor así que ascendía ya al cielo, de repente dice este pasaje que se aparecieron dos hombres con vestiduras blancas. Y en este pasaje entonces podemos entender que los discípulos, todos los discípulos que estaban ahí reunidos viendo al Señor, cuando el Señor ya se había despedido de cada uno de ellos, recordemos que el Señor le había dicho: me voy a preparar una morada para ustedes. Yo me imagino que estos discípulos, cada uno de ellos, se ha de haber puesto triste, porque pónganse en los zapatos de ellos. Venían de conocer a Cristo, que era el Hijo de Dios, venían de andar con Él, de ver sus milagros, de ver cómo Él multiplicaba los panes, los peces, de cómo Él sanaba enfermos, de cómo resucitaba muertos. Venían también hace un par de días, venían de cenar, venían de verlo morir y verlo resucitar. Entonces, vea qué difícil para ellos el decirle adiós al mismísimo Jesucristo. Pero les dice el Señor Jesús, les dice: me voy pues, porque no puedo estar aquí mucho tiempo, porque tengo que ir a preparar una morada para ustedes, pero les dejo aquí el Paracletos, el Espíritu Santo, el cual los va a dirigir y es el que ahora en día está en medio de nosotros. Amén. Entonces, vea qué interesante. Al ver cómo Jesús descendía y cómo los discípulos se despedían de Él, yo me imagino que cada uno de nosotros diera lo que fuera por haber conocido al Señor Jesús en persona, de cómo Él conocerlo, verlo en persona y ver cómo predicaba, así como estos hombres tuvieron esa oportunidad. Pero dice, vea qué poderoso, dice que ese día en el cual Jesús fue arrestado y en el día de que Jesús fue crucificado, le recuerdo que había un montón de gente el cual seguía a Jesús desde que llegó a Jerusalén. Se acuerda que una multitud de gente lo recibió con mucha alegría y dice la Biblia que era una cantidad inmensa de gente el cual escuchaba las enseñanzas que Jesús le daba a su pueblo. Pero en la Biblia no menciona esa gran cantidad de gente que estuvo ahí presente cuando Jesús murió. En ese día, cuando Jesús fue azotado, fue molido por nuestros pecados, dice, la Biblia solo menciona a Juan, a María y a la otra María, y a Pedro que solo lo negó, y después ya no se supo más de él, más adelante. Pero vea que después de los 11 discípulos, más las otras mujeres que lo seguían y la multitud de gente que escuchaba al Señor, que se le acercaba a Él y que lo alababa, le decía que era poderoso todo lo que veía, en el día del juicio del Señor le habían dado la espalda. Los demás discípulos se habían quedado adentro, atemorizados, porque sabían que si lo veían, les iban a decir: hey, miren, esos eran los discípulos de Dios, vengan, azótenlo también. Por eso que Pedro lo negó, porque él tuvo miedo, porque ya estando ahí, le dijeron: hey, vos eras uno de los que estaban con Jesús, vos eras de los más fieles. Y acuérdense que Pedro le dijo: no, yo no lo conozco, no conozco quién es ese hombre. Imagínense qué duro, imagínense. Entonces, ese día, ese grupo grande se redujo debido a la muerte de Jesús y el temor que infundía en ese entonces el ser crucificado. Este mismo grupo que había compartido con él, que había vivido la experiencia de Jesús, ahora le habían dado la espalda. ¿Y a qué quiero llegar con esto, hermanos? A que vea cómo la unidad es tan importante y cómo se puede romper por temores y diferencias. Ese grupo que parecía unido
esos discípulos que le decían a Jesús, Jesús, yo te amo, el mismísimo Pedro, volviendo a Pedro, le dijo a Jesús, yo voy a morir a la par tuya, yo no te voy a fallar, yo voy a estar ahí contigo. Y el mismo Jesús le dice, me negarás 3 veces. Y así mismo supo cómo sus discípulos se iban a quedar ahí encerrados, bien a salvo, mientras él estaba siendo apaleado, molido, azotado y después crucificado. Pero vea cómo la unidad de esta gente, de la misma familia de Jesús, se mantuvo unida a pesar de ver a su hermano y a su hijo siendo crucificado. Vea cuán grande es ese poder de la unidad y que el mucho de nosotros, que la iglesia de estos tiempos debe tener. Amén. Necesitamos cada uno de nosotros el estar unidos, unánimes. La Biblia demanda constantemente que nosotros seamos unidos, que permanezcamos juntos. Porque así como Jesús descendió y dejó a cada uno de sus discípulos, les demandó a que fueran a predicar a las iglesias, que fueran a distintas naciones, a llevar la palabra, a contar la misma experiencia de lo que ellos habían vivido con Jesús a otras naciones. Bueno, si no me equivoco, todos fueron después, por causa de la palabra, por causa del Señor, ellos murieron. Todos, de formas horribles. Pero vea cómo ese grupo después se unió y cómo el Espíritu Santo hizo una especie de cadena a ellos mismos, el cual los unió y permanecieron firmes, constantes en la fe. Y cómo nosotros ahora entendemos por qué es que necesitamos esa unidad, esa comunión con nuestros hermanos. Vea, hay algo muy poderoso, por eso es que el poder de la unidad es inmenso. Cuando yo estudiaba, meditaba estas palabras, veía que realmente la unidad es algo tan poderoso y como nosotros muchas veces no nos importa. Muchas veces no nos importa cómo está nuestra relación, nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos. Muchas veces no tomamos en cuenta todo eso, pero vea qué poderoso es realmente la unidad. Que el quedarse pegado buscando lo que Dios quiere es un preámbulo, es como un gancho, el cual al Señor le atrae para que su presencia habite en ese lugar. Por eso es que la Biblia dice, si 2 o 3 se pusieran en su nombre, ahí voy a estar con ellos. Ahí habita el Señor, ahí, y por medio de que el Señor habita ahí, es que podemos encontrar sanidad, encontramos lo que nosotros le pedimos al Señor, nuestras dificultades, nuestros problemas que a diario enfrentamos, hermanos. El Señor los puede sustentar, el Señor los puede cambiar, Él puede cambiar nuestro lamento en gozo, Él puede cambiar nuestra calamidad en armonía, en comunión, pero porque hay unidad. La unidad significa integridad. Vea qué interesante, la unidad, viéndolo desde un ámbito más amplio, quiere decir integridad con cada uno de nosotros. Por eso es que, repito, el Señor demanda tanto que nosotros seamos unidos para ver el plan perfecto y agradable que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Ahora entendemos también por qué es que el enemigo ataca tanto a la iglesia, ataca tanto a la familia, los matrimonios. ¿Por qué? Porque si 2 personas se unen, ay, hermano, ahí si el varón y la mujer se unen, se ponen de acuerdo en el mismo sentir y se proponen en su corazón, vamos a hacer todo lo posible para que esta relación fluya y que el Señor habite, ahí va a haber prosperidad, ahí va a haber sanidad. Si hay preocupación, si hay problemas de la casa, problemas financieros, el Señor va a sustentar, porque ahí hay unidad. Ahí hay sanidad, ahí hay liberaciones. Si hay problemas con los hijos, problemas matrimoniales, por diferencias, lo que sea,
si hay unidad, ahí el Señor habita, ahí su presencia va a habitar. Ahí el Señor dice, yo voy a estar con ellos y voy a habitar. Y si en algún momento tienen problemas, tienen dificultades, yo los voy a sustentar porque veo unidad, veo una comunión. Pero si ni siquiera aguanta a su esposa, hermana, si ni siquiera aguanta a su mamá, a sus hijos, a sus padres, tengamos cuidado, jóvenes. Para algo el Señor nos ha puesto a ese hombre y a esa mujer para que nos direccione. No importa si haya tomado malas decisiones, aunque sea con su ejemplo. Usted diga, yo voy a tomar el ejemplo de mi papá para no por juzgarlo, pero no voy a ser como él, sino que voy a tomar esta decisión. Pero ni siquiera nosotros mismos nos soportamos. ¿Cómo queremos nosotros que haya unidad, iglesia? ¿Cómo pretendemos que el Señor escuche nuestras oraciones? ¿Cómo pretendemos nosotros? Muchas veces somos bastante exigentes con el Señor, porque pensamos que con madrugar, con levantarse a las 4, 3, 5 de la mañana a orar al Señor y a decirle, Padre, aquí soy yo de nuevo, haz tu voluntad en mi vida, yo quiero esto. Y sí, eso ayuda, pero si no hay comunión, si no hay unidad, ¿cómo pretendemos alcanzar todas esas bendiciones? ¿Cómo pretende usted sacar adelante su familia? ¿Cómo pretende que le vaya bien en su trabajo? Por más que usted le eche ganas a su trabajo y que haga horas extra, que se mate en la vida esforzándose de más, ¿cómo pretendemos nosotros alcanzar esas bendiciones si no tenemos comunión? Si seguimos en contra de lo que dicen nuestros pastores, nuestras autoridades, nuestros padres. ¿Cómo pretendemos el poder tener las bendiciones que nosotros queremos si seguimos en contra de nuestros hermanos? Si constantemente cuando venimos aquí en la iglesia, en vez de adorarle, en vez de decirle gracias Señor porque en medio de todo tú me tienes con vida, en lugar de decir eso, venimos aquí a generar discordia, venimos a generar chambres, rumores. Amén. No veo muchos amenes. Entonces, vea qué poderoso y cuán grande es el poder de la unidad que el Señor habita en medio de nosotros, por medio de que 2 o 3 se pongan de acuerdo. Amén. Muchos pueden decir, no sé si usted ha escuchado, varias personas que dicen, a mí me gusta el servirle al Señor, a mí me gusta todo lo relacionado con el Señor. A mí me apasiona el servir, el estar aquí, el conocer al Señor, el poder adorarle, escuchar palabras, pero no me gusta la iglesia, por la gente. ¿Cuánta razón tienen? Porque donde va a haber gente, va a haber problemas. Va a haber, muchas veces, por más que no queramos, va a haber divisiones. Porque nuestra naturaleza humana es el estar contrariado. Y eso empieza desde que uno está chiquito. A los niños les dicen, la mamá le dice al niño, ponete esta ropa, porque te ves mejor así. No, yo quiero ir con esta porque es más cómodo. Entonces vea que desde chiquito, es como, eso viene como dice la Biblia, como el pecado viene, la necedad viene al hombre, como el dedo viene pegado a la uña. Entonces, eso viene como que ya está implantado en cada uno de nosotros como seres humanos, el ir en contra de nuestras autoridades, en contra de las autoridades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para direccionarnos en el camino. Pero donde hay gente, también hay unidad. Donde hay gente también suceden milagros. Por eso es que nosotros cuando salimos a esas rutas evangelísticas, a dar convivios, a dar una palabra de consuelo, de amor al necesitado, a las almas que andan ahí dispersas, es necesario que andemos unidos. Porque si no un hermano le va a decir al Señor, mire,
hermano, la dirección de la iglesia está a la par del Parlamento Centroamericano, y el otro hermano va a decir, no, está a la par del Rosario. Entonces no va a haber una unidad, no va a haber un acuerdo, porque hasta para las cosas más básicas no nos ponemos de acuerdo. Hay que tener cuidado, porque el estar de acuerdo es una obediencia al Señor. El tener unidad es estar en obediencia y integridad al Señor. Le repito, la unidad significa integrar. La unidad significa algo íntegro en todos los ámbitos de lo que vamos a hacer. Vea, busque conmigo ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 23. Se la leo en la versión NTV. Siempre que leo la Biblia o que me gusta buscar versículos, trato de buscarla en otras versiones para entender así de una mejor manera, porque hay veces que en unas versiones no se entiende muy bien lo que quiere decir, por eso se buscan otras versiones. Y me gustó mucho lo que dijo la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, verso 23, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla sus promesas? Verso 24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Vea, aquí el Señor demanda a que la unidad trae amor, buenas acciones. No se basa en criticar, no se basa en criticar al hermano, a su cónyuge, a su familia. No se trata de eso. Muchas veces solo criticamos, pero no hacemos. Muchas veces decimos, ay, qué calor hace en esta iglesia, vamos. No, hombre, ya deberían poner en otro aire, ya deberían botar esta pared, ya deberían hacer 2 cultos, hombre, no, que el pastor a saber qué piensa, como él bien chivito, aquí pasa siempre y aquí no se siente caliente, va. Él como no está ahí sentado no sabe, va. Pero no nos basamos solo en criticar. Criticamos al hermano, criticamos hacia la manera de cómo camina, de cómo habla, criticamos eso, pero no actuamos con buenas acciones. Y aquí el Señor nos está diciendo, hey, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. ¿Por qué es que hay que motivarnos unos a otros? Porque necesitamos una palabra. Necesitamos una palabra de consuelo, de amor, que nos ayude. Porque no es fácil la vida del cristiano. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, como le decía al inicio, cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles y por eso necesitamos estar unidos para motivarnos unos a otros, no para estar criticando, no para decir, no me apoyan en esta vendimia que estoy haciendo. No me apoyan, y si otro hace una vendimia, ahí quieren que yo les esté apoyando. No, hermanos, busquemos la unidad, la comunión. Eso es lo que el Señor nos está demandando aquí. Amén. Verso 25, y no dejemos de congregarnos. Amén. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Yo creo que nunca la palabra del Señor nos había hablado tan literal y tan a tiempo como lo está haciendo ahora en este momento. Estamos viviendo los últimos días. El Señor ya está cerca, iglesia. Pero Él viene por una iglesia unida, una iglesia que le busca constantemente. No va a venir por una iglesia dividida, una iglesia que piensa una cosa, que otro piensa en otra cosa. No, el Señor viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas, pero también por una iglesia que se pone de acuerdo, por una iglesia que deja de lado sus diferencias y que se ponen todos en un mismo sentir, en estar en comunión con Dios, en agradarle, para que cuando Él venga nos encuentre bien unidos, así como decía un corito, ¿verdad?
para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Eso, ¿cuánta razón tuvo el varón que escribió ese corito? Porque viene por una iglesia unida, por una iglesia que se pone de acuerdo. ¿Y qué es ponerse de acuerdo? No es venir igual vestido que el otro hermano, ni el tener las mismas pensamientos que él tiene, no, sino que el estar en un mismo sentir, iglesia, quiere decir, es que yo vengo a adorar al Señor y mi hermano también. El hermano viene aquí a adorar al Señor porque lo ama, no por interés. Todos venimos aquí a congregarnos en la iglesia, no porque me obliga mi mamá, no porque estoy enfermo y quiero que el Señor me sane, no porque tengo necesidad y quiero que el Señor me la sustente, no, yo vengo aquí porque yo amo al Señor y yo les sirvo y yo soy hijo suyo. Y el Señor ha demandado que estemos aquí, no como lo hacen algunos de nosotros. Miren cuántas sillas vacías hay ahora. No estamos en unidad. No están en unidad. Todavía siguen con sueño después del martes. Vea qué poderoso. No es fácil. No es fácil el estar en comunión con el hermano. Me contaba el pastor, papá, hace un par de horas. Tengo una imagen por ahí, no sé si los de multimedia me la pueden poner. Ahí está. Les presento a los erizos. Vea qué bonito. Estos animales allá en Canadá, la temporada donde más frío hace en ese país es entre noviembre y diciembre. Entonces, estos animalitos, en diciembre, ellos si lo alcanzan a ver por ahí, tienen unas especies de, son como espinas que tienen en toda esta parte de aquí, miren, toda esa parte de su espalda. Y si usted intenta agarrar a un erizo sin protección, ahí se va a quedar porque los erizos de ellos son bien tímidos. Entonces ellos, al ver que alguien se acerca a ellos, se hacen así. Es como que se agachan, se encorvan. Y cuando se encorvan ellos, sus espinas salen. Y esas espinas son más filudas que un cuchillo. Que si usted le saca filo, no le va a llegar a estas espinas. Porque son tan peligrosas y tan filudas que si usted medio lo toca, se va a herir. Y ahí va a quedar. Entonces, ellos, como les repito, en noviembre y diciembre, cuando es invierno, en Canadá, ellos no aguantan el frío. Entonces, como ellos van en manada, para poder soportar esas tormentas de nieve, granizo que a veces puede caer, ellos se unen, fíjense, ellos se unen, están en manada, pero ellos se unen, se topan cada uno de nosotros, pero pobrecitos, porque al hacerse así, se les abren las puntitas. Y les ha de doler, porque cuando se unen y se hacen así, las espinas se le incrustan con las demás. Entonces, en el frío y con esas espinas que les están clavando ahí, yo me imagino que les ha de doler a los pobrecitos. Pero vea, eso lo hacen porque van siempre en manada, y a pesar de que a veces esas espinas les puedan doler, ellos lo hacen porque como están unidos, ellos no quieren quedarse ahí congelados en el invierno, porque vea, los erizos rebeldes, los que se la llevan de campeón y que piensan que yo solo puedo con mi caparazón de espinas, ay Dios, ahí se quedan por no estar con los demás, por no estar en comunión, por no estar unidos. Vea qué interesante. Entonces esos erizos, al estar unidos, claro, les ha de doler, pero no les queda de otra, porque es eso o que se mueran en la tormenta de nieve. Tienen que soportarse, tienen que aguantarse. ¿A qué voy con eso? Soportémonos, no hay de otra. Ya conocemos la debilidad del hermano. Aquí ya tenemos tiempo de estar aquí congregándonos, ya sabemos la debilidad de cada uno de nosotros, ya sabemos cuáles son nuestros pros y nuestros contras. Soportémonos, así dice la Biblia,
que nos mantengamos firmes, que nos soportemos unos a otros, aceptemos las diferencias de los demás. Si su esposo sabe que está caído, bueno, ore por él, pero sopórtelo. Si usted varón sabe que su esposa es inestable emocionalmente, bueno, acéptela tal y como es, pero ore por él. Si usted sabe que su hermano, su pariente, sus hijos, su madre, quien sea, usted conoce su debilidad, soportémonos unos a otros, porque eso nos va a traer bendición y no nos va a pasar como muchas veces le pasan a los pobres erizos que andan solos, que mueren cuando viene el invierno, se mueren de frío porque no están en comunión. Y le repito, el Señor viene por una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas, pero también agréguele unida. Por una iglesia que está en el mismo sentir de adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déselo más fuerte al Señor. Déselo más fuerte. Así como el mejor ejemplo que yo les comparto de una iglesia unida es en el día de Pentecostés. Vea qué interesante. Siempre que alguien habla de Pentecostés, a mí eso me interesa mucho, porque me atrae y me impacta cómo fue la historia de esta iglesia, de una de las primeras iglesias. Dice que aquel día de Pentecostés estaban reunidos así como estamos ahora, amén, en un mismo sentir. Vea, eso es bien clave, iglesia, en un mismo sentir, unánimes. Y dice que empezaron a alabar, a glorificar el nombre del Señor, y que de repente cayó del cielo un viento recio, dice, y que sopló toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos hablaron en lenguas, hubo sanidad, hubo liberación. Me imagino que hubo gente, así como a nosotros nos pasa, que se congrega en la iglesia, que viene de la casa con problemas en su casa, problemas emocionales, problemas financieros, un montón de deudas que hay que pagar, un montón de cosas que tenemos en la cabeza y que muchas veces eso nos quita el sueño y la paz, pero que producto de que dos o más se pusieron de acuerdo, ahí hubo liberaciones. Mire qué poderoso, ahí hubo sanidad, y que por medio de una unidad el Señor se manifiesta. El Señor se manifestó en cada uno de los que estaban ahí presentes y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque sí, el Señor habita aquí, también está en su casa, también está donde sea que usted vaya. La presencia del Señor siempre está presente, pero que se manifieste es otra cosa. Es como en el piano, tocar una melodía, eso es fácil. Pero estar de acuerdo con el bajo, la batería, la guitarra, y estar tocando el mismo acorde es otra cosa distinta, un rollo completamente diferente. Asimismo, el estar en comunión con el Señor es algo muy diferente al que usted diga, sí, estoy de acuerdo con Él. Yo estoy de acuerdo, yo lo quiero. Hay gente que dice, yo lo quiero pero no comparto con Él, porque es que lo veo y yo veo al mero chamuco, dicen algunos, al mero diablo ahí en persona. No, ya vimos, soportémonos cada uno de nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, una iglesia más unida, una iglesia en comunión. Amén. Estoy por terminar. Busque conmigo, siempre en el libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 2, verso 44, verso 44 al 47. Dice la palabra del Señor. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre otros. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, los días iban al templo
y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día del Señor que hacía que muchos cayeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. El poder de la unidad, iglesia, el poder de la unidad hace que de 2 personas se multiplican a 5, a 10, a 50, 100 y así sucesivamente. Es una expansión. Producto de una unidad hace que un grupo selecto de personas, ya sea una minoría, como 2 o 3, se vaya multiplicando. Así como les repito, Jesús al comienzo llegaba a predicar, primero le seguían 11 discípulos, más otras mujeres. En el Pentecostés se dice que entre 3,000 y 5,000 personas se reunían, pero después de que el Espíritu bajó, ese número fue incrementando. Y vea qué interesante, porque el Señor Jesús, después de ser crucificado y de la resurrección del Señor, y que subió después a preparar las moradas para cada uno de nosotros, cada discípulo, sí es cierto, el grupo se separó. Pedro fue a predicar a otras naciones, Juan, y así sucesivamente. Ya sabemos qué pasó con cada uno de ellos, cómo murieron. Pero vea qué poderoso, porque ese grupo, si bien es cierto que se separó, producto de un mandato que el Señor Jesús le delegó a cada uno de sus discípulos, ese número después se fue incrementando, porque Pedro por aquí conquistó alrededor, póngale usted, 100 almas, Juan otras 100, y los demás otros 100, y ese número que pasó de ser a 11 discípulos después se incrementó, y la gloria del Señor se manifestó en cada nación, en cada pueblo, y muchas almas fueron alcanzadas. Estos hombres de Dios alcanzaron varias almas por predicar la palabra del Señor. Una palabra llegó a su vida y les impactó y decidieron seguir a Cristo, pero producto de que hubo una unidad. Pongámonos a pensar, cada discípulo, me imagino que tuvo su carácter fuerte. Yo me imagino a Pedro, cada vez que se habla de Pedro, yo me imagino un hombre con un carácter mero mecha corta, ¿verdad? Porque como le voló la oreja al guardia y así, y cómo se enojaba cada vez que intentaban capturar al Señor, y así sucesivamente. Otros, me imagino que tuvieron un carácter más pasivo, así. Entonces, pero no cree usted que fue fácil para Jesús tener que soportar a tanta gente con tanto diferente carácter, pero así lo tuvo que hacer, porque eso fue parte de la unidad, parte de la comunión con el Señor, y eso fue poderoso. Porque ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera tolerado a Pedro, a Juan y a todos los demás? No existiera el Evangelio, no existiera todo lo que hoy conocemos ahora, y estos hombres no hubieran alcanzado almas en diferentes partes del mundo. Amén. Muchos estamos aquí reunidos porque de alguna manera amamos al Señor. Amén. Y así personas de todo el mundo congregadas en otras iglesias. Y eso está bien, porque al Señor eso le agrada, que estemos aquí reunidos en el mismo sentir, sin diferencias, iglesia. No genere discordia entre hermanos, no metan cizaña. Saber por qué dicen así, ¿verdad? No metan cizaña. No generemos pleitos, porque eso el Señor no le agrada. A Él le agrada que estemos unidos como un grupo, así como los erizos, como ya les expliqué, que ellos en la tempestad, en la tormenta, ellos están unidos y soportan las espinas del otro.
soportémonos, amémonos. Es porque eso, aparte de que eso nos va a traer una integridad, es también obediencia. El Señor nos demanda que nosotros permanezcamos en unidad y en comunión con el hermano. Mira, hay tantos versículos en el que el Señor habla constantemente. El Señor le revelaba a distintos siervos del Señor que escribieron libros, epístolas sobre la comunión, porque para el Señor la unidad, el estar íntegro con tu hermano, con tu cónyuge, con tu familia, es algo muy, pero muy poderoso. Es algo que el Señor valora. Es algo que todos necesitamos tener. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, siempre en mi casa siempre he visto, gracias a Dios, he tenido el ejemplo de mis papás, mis padres, que ellos siempre se ponen de acuerdo para cualquier cosa. Como les repito, cuando dos personas se juntan, claro, como les repito, no es fácil, porque yo pienso de una manera, otro puede pensar de otra manera, su esposa puede pensar de una manera diferente que a usted, o su esposo puede pensar de una manera diferente a usted, su padre puede pensar diferente a usted, joven, o tú, joven, puedes pensar diferente que a tus padres. Y eso es así. No va a ser fácil estar de acuerdo con lo que dice o piensa la otra persona. Pero yo tengo el privilegio con mis papás, que se ponen de acuerdo para todo. Hay veces que vienen vestidos iguales. Se ponen de acuerdo. Y yo recuerdo que cuando yo me portaba mal de pequeño, no muchas veces, no, mentira, cuando yo me portaba mal de chiquito, ellos hasta para pegarme se ponían de acuerdo. Dependiendo de lo que yo hacía, eran los hinchazos. Vaya, por ejemplo, el ejemplo que él pone constantemente, cuando el pastor de él le decía a él, háblale a tu hijo. Y yo no sé por qué, yo creo que no la escuchaba, hermano, de verdad, no sé si de verdad escuchaba la voz de mi papá que me hablaba o no sé, pero yo no iba, y vaya, me enseñaron, y después que lo volví a hacer, yo dije, vaya, venís aquí, ¿cuántos hinchazos le doy? Le preguntaba a mi mamá, y mi mamá decía, 3, dale, vaya. Y dependiendo de lo que yo hacía, iba incrementando, que quebré un vidrio, 5, que boté la leche, o yo qué sé, póngale algo mayor, 7. Pero vea que hasta para eso ellos se ponían de acuerdo, porque al estar unidos, así como dice, no sé si lo dice en la Biblia, pero al estar unidos, un hombre y una mujer pasan a ser una sola carne. Entonces, así tenemos que hacer cada uno de nosotros. Un solo cuerpo en Cristo, una sola carne. La iglesia es un solo cuerpo en Cristo, una sola novia. No viene por partes, sino que es una sola. Y como le repito, el Señor viene por una iglesia unida, una iglesia que le sirva. Termino, hoy sí. Tenemos la gran bendición de tener este hermoso templo que el Señor nos ha regalado. Pero la gloria y honra del Señor, usted ve que está bien iluminada, bien arreglada, con instrumentos a la altura. Pero la iglesia, Jesucristo rompe las cadenas en sus inicios. Cuando mis padres tomaron el cargo, no era como usted la ve ahora, en donde cualquiera puede pasar por ahí y decir, ¡ay, qué bonita la iglesia! Voy a ir a escuchar la palabra. Donde hay una palabra que toca su corazón y le conforta a usted el alma, los pensamientos. Entonces, no era así desde un inicio. La iglesia en sus inicios estaba casi que escondida, en una cueva.
nadie sabía de ella, pero lo más tremendo era el pueblo que tenían. Amén, pastor. Lo más tremendo era el pueblo que tenían. Yo era muy chiquito, yo casi que no recuerdo algunos de ellos, pero según por lo que nos ha contado aquí los pastores cuando están aquí, y lo que me han contado a mí, es que era un grupo tremendo, en el que no había comunión de nada, no había unidad. Se ponían de acuerdo, pero para comer al final del culto, no para otras cosas. Pero de ahí en más, no había comunión en nada. Cada uno llegaba por sus propios intereses, por sus propios beneficios. No crean que llegaba porque amaban al Señor y querían servirle, no. Llegaban por interés, porque andaban enfermos y le decían, Señor, sáname porque yo estoy enfermo, yo estoy pasando por un proceso económico duro. No quiero no quiero estar así, ayúdame. Eso no es comunión. Por eso que esa iglesia no fue próspera, pero el Señor transformó esta iglesia de una manera tan grande. Y como le decía hace un momento, debido a que a dos personas se pusieron de acuerdo, dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre, dice el Señor, allí estaré yo. Y ya no van a pasar a ser dos, sino que se van a multiplicar. Pasarán a ser 10, 20, 30 y así. Y producto de que nos pusimos de acuerdo, esta iglesia prosperó y se multiplicó. No solo, miren, qué cantidad inmensa de miembros que tenemos. Y eso que faltan, porque tienen sueño todavía. Pero vea lo que produjo el estar en comunión, así como dijo el hermano que aperturó. Hasta con él nos pusimos de acuerdo, que el estar en comunión trae una multiplicación, una expansión. Miren todo lo que el Señor nos ha regalado. Y es tan grande el poder, ese poder de la unidad que muchos de nosotros necesitamos. Y le pongo de ejemplo a la iglesia porque yo la he visto su evolución, cómo ha crecido, no solo, como le repito, no solo en cantidad de miembros, en infraestructura, en tecnología, que ahora hasta gente de todas partes del mundo, que de Norteamérica, Suramérica, gente de Europa, ve la transmisión de esta iglesia y los bendecimos en nombre del Señor. Pero vea qué importante, cuán grande es el poder, iglesia, que tiene el estar unidos con tu hermano. Estemos en comunión con cada uno de nosotros. No va a ser fácil, pero hagamos todo lo posible, iglesia, porque el Señor nos va a llevar a cosas grandes. El Señor te quiere llevar a lugares donde tú no te imaginas, pero Él nos demanda, así como en el día de Pentecostés, así como los discípulos de Jesús después salieron a llevar la palabra del Señor a ciertas partes del mundo. Así el Señor nos demanda a nosotros que estemos unidos, unánimes, en un mismo sentir, soportándonos uno de nosotros, orando por las debilidades de cada uno de nosotros y nosotros mismos cambiar nuestro carácter, cambiar nuestras malas actitudes, nuestras malas inclinaciones. Seamos sujetos a nuestras autoridades. Vea que mala maña tiene la gente, muchas veces nosotros, de no ser sujetos, de no hacer lo que nuestras autoridades nos dicen, los pastores. Iglesias, si tú estás aquí conmigo, sujétate al pastor, no solo al pastor, a la esposa del pastor, a tus líderes. Sujétate a ellos, porque de alguna u otra manera estos hombres han sido puestos por el Señor. No los han puesto, no son como los presidentes, que son elegidos por hombres, son elegidos por el Señor.
son elegidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No atentemos con los hombres del Señor, que el Señor ha puesto a cargo de ciertas obras para que Él nos corrija en el camino. Amén. Seamos sujetos, jóvenes, seamos sujetos a nuestros padres, porque son autoridades que por más que no digas que friega a mi mamá, solo enojado, solo regañándome, hazle caso, hombre, porque de una u otra manera ese siervo y esa sierva que el Señor ha puesto en tu vida, la ha puesto para direccionarte. No importa si hayan fracasado en la vida, no importa si hoy andan en las calles, si no te presta atención, háganle caso. Amén. Seamos obedientes a nuestras autoridades. No importa que tu mamá ya tenga 70, 80 años, háganle caso. Amén. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Yo quiero que en esta noche nosotros vamos ante Él. Yo quiero que nosotros pongamos sobre nuestros pies, iglesia, y que ahí donde está usted pueda meditar, que pueda meditar usted en su vida, en cómo ha estado últimamente, si realmente usted ha estado en comunión, en comunidad con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus pastores, con toda autoridad que el Señor ha puesto a cargo de nosotros. Ahí donde usted está, examine su vida. Sabemos que no es fácil, que van a haber circunstancias en las que muchas veces digamos, no puedo estar en comunión con mi hermano. Esta noche, iglesia, quiero que hagamos un juramento delante del Señor, hacer una mesa en comunión, estar unidos, que eso le manda al Señor. Padre, en esta noche nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Autoridades, con nuestros hermanos, pero ayúdame, ayúdanos, Señor, con mi iglesia, que está en comunión, a estar unidos, en un mismo sentir, así como las primeras iglesias lo estaban, de compartir buenas acciones, dádivas a los que lo necesitaban. Señor, ayúdanos, necesitamos que tú nos ayudes a moldear nuestro carácter, nuestras malas actitudes. Enséñanos, Señor, a estar unidos, porque eso es lo que tú demandas, estar unidos, en un mismo sentir. Yo oro por esta iglesia, que el Señor la bendiga, que cada hermano, que cada hermana, cada joven, que cada niño pueda ser bendecido. Sustenta, Señor, sus dificultades, sus problemas. Ayúdanos a solventarlos y ayúdanos a estar unidos para estar en obediencia contigo, porque eso es lo que tú demandas. Eso es lo que tú demandas, Señor, que estemos unidos. Nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo oro por esta iglesia. Jesucristo rompe las cadenas. Que tú las sigas bendiciendo. Que nos sigas multiplicando, Señor. No solo enviemos, nos manda nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
será nuestro Padre Dios eres tú. Vendrá, su voluntad se hará, nuestro Padre Dios eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque así como oró nuestro Señor Jesús y te dijo, Señor, oro para que ellos sean uno, Señor, como tú en mí y yo en ti, Señor, que ellos puedan ser uno.